Dios y la patria, se abre esta sesión. Cuenta. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Se ofrece la palabra, estimado. Gracias, señor presidente. Hemos recibido una nota del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco Mate, de 20 de abril, mediante la cual confirma su asistencia a la sesión de hoy, informando además que por razones de agenda ruega a la comisión considerar su presentación en la sesión a partir solo de las 16:30 horas. Copia informativa de oficio de fiscalización del diputado señor Juan Santana, dirigido al presidente del directorio Codelco, fecha 21 de abril, mediante el cual solicita informar acerca de eventuales gestiones realizadas por diputados o su representante para que los directores de Codelco concertaran reuniones con representantes del consorcio Velasco Movitec S.p.A. durante los últimos 3 años. Asimismo, solicita remitir antecedentes sobre los intereses de dicha empresa, así como cualquier otra información al respecto que se estimare pertinente. Esto es solamente una copia informativa para la comisión, se envió por la sala. Solicitud de audiencia del director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, señor Juan Meriches Rivero, de 29 de abril, con objeto de exponer sobre la preparación de las empresas de distribución eléctrica que componen esta asociación gremial para afrontar la temporada de invierno 2026. Presidente, finalmente, nota del gabinete de la señora ministra de Energía que nos acompaña, mediante el cual solicita a petición de la señora ministra la participación remota en la sesión de hoy de la superintendente de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabeza, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Mauricio Funes, que están en la sala de espera del Zoom. Si hay acuerdo, presidente, de consultarle usted a la comisión. ¿Estás de acuerdo que la superintendenta se conecte vía Zoom? ¿Todo de acuerdo? Hay acuerdo. Acordado. Gracias, presidente. Muy amable. Sobre la cuenta, diputado Bernardo Salinas. Sí, bueno, primero saludar al presidente, a la comisión y también por su intermedio a la ministra y también al subsecretario y el equipo que la acompaña. Con respecto a la cuenta, solo quería precisar si los oficios que solicitamos habrán enviado copia de eso. Particularmente uno fue el tema de los pasivos ambientales en la región de Coquimbo, ¿sí? Ya. Supone que la copia deberíamos recibirla, ¿no es cierto? De ese, ¿no? Sí, secretario. Gracias, presidente. La publicidad de la remisión de los oficios se cumple en el sitio web de la Cámara de Diputados, cámara.cl. Usted puede revisar. Hicimos especial mención a Alto al Sol en ese oficio, la ruta 46. Gracias, presidente. Ok. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Alguien más? ¿Sobre la cuenta? Sí, muy... Diputado Santana, adelante. Gracias, presidente. Muy sencillo, que no alcancé a llegar a la cuenta si es que se leyó un oficio que... ¿Sí se leyó? Ah, perfecto. Sí. Eso era, muchas gracias. Está leído. Ya. El acta de la sesión tercera se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta queda a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla. En primer lugar, recibir a la ministra de Energía, que la tenemos presente, con el objeto se refiera a la calendarización, los alcances y la medida de mitigación social productiva, considerando para el término del subsidio eléctrico y la propuesta del VAT. Se encuentra presente la ministra de Energía, señora Jimena Rincón González, acompañada del subsecretario de Energía, señor Hugo Briones. Además participarán por Zoom, que ya se tomó el acuerdo, la superintendenta de Electricidad y Combustible, señora Marta Cabeza, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Mauricio Funes. Además asiste la jefe de comunicaciones, Sofía Vid, asesor de oficina de comunicaciones, Jonathan Sepúlveda, la jefa jurídica de la SEC, señora Nadia Muñoz, el jefe de sistema eléctrico, Cristian Illane, jefe de la división eléctrica, Marcelo Abril, el encargado de subsidio, señor Orlando Carrasco, el jefe del departamento eléctrico, CNE, don Danilo Zurita. 2. Recibir al presidente del directorio de Codelco con fin que se refiera al estado financiero de Codelco y en particular a la remodelación del edificio matriz de dicha empresa y costo. Les vamos a dar la palabra inmediatamente a
a la ministra Jimena Rincón para que ojalá en unos 10 minutos pueda hacer la presentación y después entramos en materia y una ronda de preguntas. Adelante, ministra. Gracias, presidente, señoras y señores diputadas, diputados. Gracias por la invitación. Yo no sé, presidente, si podemos proyectar una presentación que traíamos para que sea más ilustrativo. ¿Está autorizada? Ya. Bueno, mientras la proyectan, tal como ustedes saben, el proceso tarifario del valor agregado de distribución es un proceso que ha tenido distintos accidentes desde el año 2016 en adelante. El proceso tarifario 2016-2020 enfrentó distintas situaciones, entre ellas diciembre del 2019 a noviembre del 2020, tarifas de distribución se congelaron por la ley 21.194 y se incorporaron en el proceso del VAT. Después vino el proceso 2020-2024, las tarifas de distribución se congelaron por el retraso del decreto tarifario y luego vino las tarifas descongeladas en noviembre del 2024. El contexto, ¿no es cierto?, es que tenemos el decreto 5T del año 2024 que fijó fórmulas tarifarias para el periodo que comprendía esos años. Fue publicado el 7 de junio del año 2024 con 43 meses de retraso. Conforme a la ley 21.667, la reliquidación del valor agregado de distribución, que es lo que conocemos como VAT, se efectuará luego de que se tomara razón de dicho decreto por la Contraloría General de la República, lo que ocurrió el año 2025 en el mes de abril. Y según la Ley General de Servicio Eléctrico, en el artículo 192, la reliquidación se abonará o cargará en las boletas o facturas posteriores a la publicación de las nuevas tarifas, de acuerdo con lo que determine la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conocida como SEC, como está diputada. El plazo, la forma y las condiciones fueron definidas entonces por la Superintendencia mediante la resolución 37.613 del 9 de febrero del año en curso, que disponía la reliquidación de las tarifas y de las deudas, por tanto, a partir del 1 de abril del año en el que nos encontramos. Esa instrucción, después de una sesión que tuvimos aquí, presidente, con todos los honorables diputados y diputadas, fue objeto de una solicitud de postergación. También hizo lo propio el Senado y también lo solicitaron las empresas de distribución y las cooperativas. En virtud de las solicitudes que se recibieron y en conversaciones con el Ministerio, se postergó la reliquidación a contar del fecha tope, límite, el 1 de julio. Acto seguido, se conformaron mesas de trabajo con los asesores de los y las diputadas, los y las senadores, y esa mesa de trabajo está abordando la situación que está resumida ahí. El total de la deuda al día de hoy son 820.000 millones de pesos. Hay más de 6 millones de clientes que en la fórmula que ustedes conocen, que se emitió el 9 de febrero de este año por el ministro García, tenía que pagarse en 48 cuotas mensuales. Eso significaba que había 65% de los clientes con un alza de hasta un 5%, 24% de clientes con alzas de entre 5 y 10% y 11% de los clientes con alzas mayores a 10%, en algunos casos llegando a más del 50%. El Ministerio está trabajando, hemos realizado ya varias reuniones con los asesores de ustedes en una fórmula que nos permita enfrentar esta situación y ojalá no solo esto, no solo la deuda, sino que también el atraso en las reliquidaciones, el atraso en los cálculos del VAT, porque ya estamos atrasados un periodo entero y ya estamos atrasados en el siguiente. Entonces, la fórmula que estamos trabajando con ustedes, esperamos nos permita abordar todo este escenario. La siguiente lámina, por favor. Eso es respecto de el VAT y la reliquidación de las deudas.
Yo no sé si quieren hacer preguntas ahí o hago toda la presentación, presidente, porque venimos después con el tema del subsidio, que también es algo que ha sacado mucha pregunta y consulta particular de muchos de ustedes. Esta primera etapa ya está presentada, ministra. Es lo que les puedo contar porque la So- fórmula está sí. trabajándose por los Sí, asesores y ustedes terminemos saben. esta parte y después vamos por el tema de los subsidios. ¿Alguna pregunta de los parlamentarios? Diputado Bernardo Salinas y después el diputado Carlos Arquero. Sí, la pregunta por en medio, presidente, al ministra es que ¿cuántos son los acumulados que las empresas distribuidoras tienen hoy día que se tienen que refacturar a los clientes? Reliquidar, perdón. Está ahí en la Son lámina. 800. 820.000 millones, que la verdad es que todos los días estamos recibiendo ajustes hacia tenía otra arriba, cifra, hacia abajo, parece. pero esa es la cifra al día Ya, de hoy, de ya. acuerdo a lo que nos Ya, envió ya, la sí. superintendenta de electricidad y combustible. No es extraño, diputado, Sí. que tenga una cifra distinta, Sí. porque a mí también me ha pasado que la semana pasada eran 743.000, va cambiando. Tenía la misma cifra yo. Pero Ya. es el mismo, Perfecto. es un tema de ajuste. Perfecto, muchas gracias. Diputado Arquero. La palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra nuevamente y felicitarla a ella y su equipo por su tremendo trabajo que están haciendo. Lo segundo es estos datos, si es posible, enviarlos, señor presidente, para complementar con respecto a lo que nos interesa a nosotros en las regiones en términos de estratificación de deuda Sí. por estrato. A lo mejor sería un dato adicional Se los para que mandamos. lo podamos ir viendo en el ongoing de la semana y después que volvamos a la semana distrital ahí poder analizar esos datos. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más referente a este punto del VAD? Ministra, yo quería, bueno, yo sé también que se han reunido con nuestros asesores. Me parece que esas reuniones todavía no terminan. No. Hay un proceso bastante importante. Ministra, respecto a este tema, que nosotros sabemos, y no es un misterio que esta es una deuda que hay que cancelar, ¿ustedes han tenido acercamiento con la distribuidora para ver este tema y la posibilidad de que en el momento desde el 1 de abril en adelante hasta buscar una solución, ellos pudieran congelar los intereses? Porque los intereses, tal como usted lo dice, o sea, la semana pasada habían 480.000 millones y hoy día llevamos 820.000 millones. Pero no es producto de los intereses. Ya es importante que lo sepan. Eso es lo que me gustaría que lo explicara, Sí. por favor. Es súper importante que lo tengan presente y yo agradezco la pregunta del diputado porque a mí me pasó lo mismo hoy día en la mañana y que me cambiaron la cifra. Y es porque las empresas, acuérdense que no solo ustedes pidieron que congeláramos la reliquidación, sino que también lo pidieron las empresas y las cooperativas, porque ellos están están dando cumplimiento a la instrucción de la superintendencia para reliquidar y tienen que irse caso por caso para ver cuál es la situación. Entonces, por eso nos ha cambiado la cifra, no por que hayan aplicado intereses, no ha subido por esa circunstancia. Y obviamente ese tema está encima de la mesa en el trabajo que estamos haciendo. Muy bien, bueno, como no ha terminado el trabajo, Seguimos ahí. Sigan adelante. Yo no sé si ustedes lo tienen, pero tenemos el listado de los asesores que integran la comisión. Sí. Yo supongo que ustedes lo tienen acá, pero Sí, lo tenemos. se lo podemos dar. Y están Nicole Martínez, que va en representación del diputado Carlos Arquero, María Paz Hidalgo, de la diputada Valentina Cáceres, está el diputado Jorge Díaz, que participa personalmente, José Tomás Muñoz, que va por el diputado Eric Gross, Juan Eduardo Guzmán, en nombre de la diputada Stephanie Geldres, Sebastián Carmona, en representación de la diputada Paula Olmos. No tenemos información del diputado José Rivas, que nos encantaría saber ahí qué pasó, pero ya, pero si nos ayudan ahí, felices porque muchas gracias. Ricardo Galás, en representación de Bernardo Salinas, el diputado Bernardo Salinas, Tomás Morales, en representación de Marco Antonio Zulantay. No tenemos información de Cristian Tapia. Sí, sí está ¿no? participando. ¿Sí está? ¿Y Sí, quién está es? participando. No la dejo de registrar. Francisco Albayay. Francisco Albayay, Se conecta. perfecto, para Sí. agregarla. Después participa personalmente el diputado Ignacio Urcullo. Y me falta la información del diputado Daniel Valenzuela y de Sebastián Videla.
Pero lo que estamos Está haciendo bien. es trabajar con todos los asesores que ustedes nos han mandado o los propios parlamentarios, que es lo que ustedes deciden. Ministra, como una sugerencia, ¿cuándo ustedes creen aproximadamente que este trabajo lo van a tener avanzado? Porque sé que sería importante que cuando lo tengan listo, que la última reunión, o puede que ahí se extienda otra reunión más, La hagamos con poder ustedes. hacer presencial y que esté el asesor y que estemos todos nosotros. Y para eso Concordemos podría ser un día lunes en la mañana, o bien, yo creo que el lunes en la mañana es más factible, que la mayoría... Yo no tengo No, ningún problema a disposición. Una ¿Estaremos vez que de acuerdo? tengamos más o menos listo el tema, nos juntamos felices con ustedes. Les avisamos y concordamos agenda. Ok, muchas gracias, ministra. A usted. Pasemos a la parte que Del es subsidio bien, eléctrico. los subsidios eléctricos. Bueno, tema subsidio eléctrico, aquí es muy importante señalar algo que yo lamento que algunos medios o un medio lo haya recogido, que a mí todavía me sorprende, porque digo, ¿en qué parte lo dije? De que no había subsidio. El subsidio es una ley, está vigente, se está aplicando, se está pagando y estamos en el último llamado, la última convocatoria. El subsidio eléctrico está consignado en la ley 21.667. Partió producto de todas las leyes que tuvimos y que se discutieron en el Parlamento. Aquí hay 13 diputados reelectos, así que fueron parte de esta discusión. No voy a entrar en el detalle, pero en abril del año 2024 se estableció mediante la ley 21.667 la estabilización tarifaria. Ahí está la línea del tiempo ya de todo lo que fue pasando con el tema tarifario. Y el 2024 se legisla el subsidio eléctrico. En julio de ese año viene la primera convocatoria de subsidio eléctrico, se descongelan además las tarifas y viene la aplicación en las distintas etapas de esta medida que se legisló en el Parlamento. La primera convocatoria fue hecha la aplicación de la primera convocatoria fue hecha en octubre del año 2024. Y la siguiente, por favor. Y hoy día, a raíz de esta ley, ¿no es cierto?, que establece este subsidio, lo establece en la discusión legislativa. ¿Cómo está? No, está bien, diputado, nos avisaron que venía. Usted también estuvo en la discusión de esta ley, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿No? Ah, no estaba. Bueno, en la discusión de esta ley se establece el subsidio para el año 2024, 2025 y 2026. Y el quinto llamado y el quinto proceso está, presidente, en curso al día de hoy. Las postulaciones se hacen el 26 de mayo, si no me equivoco, no, 26 de mayo, hasta los primeros días de junio. Ahí lo que hay que hacer, en el caso de los que ya tienen el subsidio, es que actualicen los datos, porque pueden haber cambiado domicilio, puede haber cambiado su situación, ¿no es cierto?, en el registro social de hogares, y gente nueva que quiera postular. Esto se establece en el artículo 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos, está dispuesto mediante un decreto supremo exento del Ministerio de Energía, el que tiene que ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Favorece a usuarios residentes de escasos recursos calificados como vulnerables y se puede destinar hasta un monto máximo anual de $120 millones del Fondo de Estabilización de Tarifas. La siguiente. Esto ha sido la historia, la trayectoria del subsidio en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta convocatoria, cuáles fueron los beneficiarios, cuántos quedaron fuera y que no calificaron del subsidio y lo han recibido en total 2.171.000 hogares. No es lo mismo el número de hogares que el número de subsidios, porque a veces son hogares nuevos, a veces se repiten, ¿ya? Si uno mira cuántos fueron por convocatoria, la primera convocatoria tuvo más de 1.583.000 subsidios, la segunda 1.808.000, la tercera 1.848.000 y la cuarta 1.780.000. La siguiente. ¿Cuáles son las acciones previas al inicio de la quinta convocatoria? Primero, 10 días hábiles antes del inicio de la postulación, 11 de mayo del 2026, la SEC envía al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el registro de personas electrodependientes vigentes. Hoy día tenemos más de 7.000 personas como electrodependientes en el país. El Ministerio de Energía envía al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la nómina consolidada de hogares beneficiarios del proceso anterior.
y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia carga en la plataforma de postulación la nómina consolidada de hogares beneficiarios del mismo. Fechas claves para esta quinta convocatoria. Primero, la campaña comunicacional, que se va a hacer en mayo del 2026. Después viene la postulación, desde el 26 de mayo hasta el 5 de junio. Después viene la admisibilidad, entre junio y agosto. Y finalmente viene la notificación de resultados en el mes de agosto. Aquí obviamente es muy importante la atención ciudadana para que postule, para que vea la actualización de sus datos, en fin. Ahí viene cómo se define el monto, un integrante en la familia, 2 a 3, 4 más el monto que recibe de subsidio. Siguiente. Ahí está los montos del beneficio que se han otorgado por convocatoria y el monto disponible a la fecha. ¿Cuál es la plataforma en la cual se puede postular? Que es algo que nos preguntan harto, www.subsidioeléctrico.cl. Además está siempre la plataforma de Chile Atiende, que es una plataforma que se puede ocupar para estos efectos, y la plataforma de ventanillaunicasocial.gov.cl. La verdad es que hay varias plataformas, los municipios también ayudan mucho en esto y está ya usado en 4 oportunidades, así que no es algo que se desconozca. La siguiente. La siguiente. Canales de atención ciudadana, call centers, Ceremis de Energía, direcciones regionales de la SEC, Chile Atiende, empresas y cooperativas eléctricas, que son todas las vías por las que se puede entrar. Eso es lo que les puedo contar del subsidio vigente por ley al día de hoy. Ofrezco la palabra. Diputado, adelante. Gracias, señor presidente. Saludar a la ministra, un grupo de asesores. Quería hacer una consulta a la ministra por su intermedio, presidente. Estos montos que están por persona, por grupo familiar, ¿estos montos están destinados por ley o por algún reglamento? Se lo pregunto porque hoy día viene un alza de electricidad y en algunas regiones el alza es del 2,5%. En el caso de mi región, que es la región de Los Ríos, con respecto a la distribución eléctrica rural, va a subir más de un 16%. Entonces, al final del día, el subsidio no es lo mismo subsidiar una cuenta de luz en Santiago que subsidiar una luz en Lago Ranco. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Salinas. Sí, por su intermedio, presidente, también valorar el hecho de que tengamos hoy día, cada uno hemos colocado a nuestro equipo a trabajar en esta mesa de trabajo, en esta comisión. Primero eso valorar porque creo que ahí están todas las miradas, tanto de la Cámara como del Senado. Quería preguntarle en este análisis tarifario, claramente, y ministra se lo quiero pedir, por su intermedio, presidente, que considere el sector rural. Porque pareciera que aquí el costo del sector rural es bastante mayor que el sector urbano. Y sabemos, por eso, aclararlo, si estará así, los análisis nuestros pareciera que fuera así. Esa es la primera pregunta, y si bueno, si la podemos despejar aquí, sería extraordinario, porque nosotros tenemos, lo que nosotros comunicamos en la comisión son aquellas inquietudes y que nos plantean las propias comunidades. Entonces, nosotros somos los portadores también de nuestras comunidades, de decir, no, esto no va a ocurrir así, por eso precisarlo siempre es importante. En segundo lugar, aquí hay en este nuevo análisis, decir que cuánto recurso estaba disponible para tu subsidio y cuánto queda, cuánto el excedente queda, porque ¿cómo se entiende que ahora el subsidio va a ser menor a lo que originalmente se estableció? Hoy día entiendo que es como un 42% menos, si es que no me equivoco en la cifra. Es importante aclararlo. Y tercer pregunta, ministra, por su intermedio, presidente, si se está considerando una prórroga, porque entendiendo que esto es hasta el 2026, si hay una prórroga para el subsidio, entendiendo que hoy día el costo de la vida, y para qué lo vamos a decir más, para que no nos diga que andamos haciendo campaña del terror, pero el costo de la vida claramente ha aumentado en la familia, eso es indudable. La canasta, la UF, etcétera, el aumento de los combustibles ha impactado, pero directamente en nuestras comunidades, y nosotros lo sentimos. Los que tenemos calle y los que hacemos terrenos todos los días, y todos los diputados están en sus diferentes regiones, sabemos que eso es cierto, ¿no? Esto no es un eslogan ni tampoco una posición, digamos, obstruccionista, digamos, al gobierno, ni mucho menos, es constatar una realidad. Y por tanto, este costo hoy día de la energía y este subsidio ayuda muchísimo a amortiguar justamente hoy día este encarecimiento de la vida. Entonces, si se está pensando, ministra, por su intermedio, presidente, una prórroga, digamos, de este subsidio, hasta que efectivamente podamos tener indicadores económicos distintos. Eso, muchas gracias.
Gracias, diputado Salinas. Diputada Valentina Cáceres y después diputado Urcuyo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y a su equipo. Y antes de iniciar mi intervención, agradecer la idea de poder poner a disposición otros equipos legislativos, tener estas reuniones que son bastante informativas y que yo no había tenido presente anteriormente. Así que, ministra, se agradece, presidente, por su intermedio. Y en esta oportunidad, presidente, por su intermedio, quiero transmitirle a la ministra la angustia que en este momento están sufriendo miles de chilenos. Aún no comienza el invierno y ya existe una preocupación real. ¿Cómo enfrentar el frío y si tendrán que elegir entre calefaccionarse o alimentarse? Desde julio la cuenta volverá a subir y en la región de O'Higgins entre un 5 y un 10%, siendo una de las más altas del país, la región que a mí me toca representar. Para muchas familias esto no es un número, ministra, es un golpe directo al bolsillo. Y no es solo la luz, suben las bencinas, los alimentos, el arriendo, el transporte, todo sube, pero las ayudas parecen no llegar. Y si bien existe un subsidio eléctrico, sabemos que es insuficiente, no cubre el impacto real que están viviendo hoy en día los hogares. Por eso la pregunta es clara, ministra. ¿Qué medidas concretas va a tomar el gobierno para enfrentar esta alza y puede garantizar hoy que el subsidio continuará el próximo año? Porque si no hay certezas, lo que se está diciendo a las familias chilenas es que deberán enfrentar solas este invierno y los que vienen. Y eso no es solo una mala política pública, es abandonar a quienes más lo necesitan. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Valentina Cáceres. Diputado Ignacio Urcuyo, la palabra. Muchas gracias, presidente. A través suyo saludar a la ministra que nos visita por segunda vez, al subsecretario también, a todos los colegas de la comisión. Es energizante, ¿no?, tener a la ministra acá. Y felizmente que no se nos tome la comisión solamente con minería, que si bien es relevante, la energía también es algo que nos llama a trabajar. Más que nada, bueno, sí, agradecer también el trabajo que se está realizando en esta mesa técnica donde estamos participando los diputados y algunos representantes para efectivamente poder avanzar en una solución que, queramos o no, tenemos que dar, ¿no? Tenemos que ser bastante claros en eso, tenemos que seguir avanzando. Pero también creo que es un punto bien importante que consideremos lo aprendido de la experiencia anterior y que no nos vuelva a pasar que se nos desacople el VAT con el cobro real y de esa manera no se genere la deuda que hoy estamos haciéndonos cargo, porque efectivamente responde a un tema de gestión que no se realizó de la manera correcta. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Marco Antonio Zulantay. Muchas gracias, presidente. Lo primero, quiero felicitar a la ministra por su trabajo. Sabemos que es un trabajo bastante complicado muchas veces por lo técnico, ¿eh? Nos cuesta, a veces hay que leer 10 veces un informe para poder entender y al final incluso llamar por teléfono a algunos asesores para que nos puedan explicar más cosas. Pero mire, yo quiero de verdad dos cosas. Primero, reivindicar el trabajo que hizo esta comisión y reivindicar el trabajo que se hace en las mesas, porque estaba mirando la presentación recién y vimos ahí que en los llamados los que se han publicado, más o menos el promedio 1.800.000 personas. Y quiero recordar lo que vivimos en el periodo anterior, cuando iniciamos la discusión de este subsidio, donde se hablaba de 4 millones de eventuales beneficiarios. Y esa fue una discusión central. Nosotros estuvimos, por la realidad, todo apuntaba a que más o menos en promedio no iban a pasar los 2 millones de beneficiarios, y a raíz de estos números se dio la razón. Pero lo quiero reivindicar no como un tema político, no. Es lo que nosotros hicimos en las mesas. Discutimos, algunos se convencieron, otros un poquito menos, otros a medio, y otros no se convencieron, como es la política. Pero finalmente, lo que se trabajó en esta mesa con las autoridades del momento fue lo que se refleja ahora en estos números. Y por eso quiero reivindicar el trabajo, primero de esta comisión, siempre serio, siempre transversal, con altura de miras, y sobre todo los trabajos de las mesas técnicas, porque esto partió y lo trabajamos también de esa forma. Así que solo eso, y recordar que cualquier cosa que viene, ahora vienen nuevas discusiones, van a venir nuevas discusiones en todo el periodo, recordar justamente ese punto que acabo de decir, porque ahí la palabra clave fue responsabilidad. Finalmente,
Claro, en la política ganan o pierden los votos, pero siempre se trabajó con un sentido de responsabilidad. Y eso, si nosotros lo mantenemos, con lo difícil que es en la vida hoy día y lo que probablemente va a seguir por un tiempo mientras exista este problema internacional y otros problemas más que se van conjugando, yo creo que nosotros siempre debemos trabajar con ese sentido de responsabilidad, mirando siempre por el bien de la gente, que es lo que nosotros quisimos hacer, y con el equilibrio necesario respecto a las medidas que se toman. Así que solamente reivindicar eso y recordar algo que trabajamos en el periodo anterior. Gracias, ministra. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zulantay. Diputado José Rivas. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y por su intermedio quiero saludar a la ministra y a quien le acompaña, pedir excusas, porque estábamos con el embajador de Sudáfrica. Así que hemos corrido, presidente. Bueno, señalar que Chile tiene las tarifas más caras en electricidad de América Latina. Y eso pareciera ser que no ha pesado y, por lo tanto, sobre ese castigo a la gran mayoría de nuestro país se siguen subiendo las tarifas. Tenemos adultos mayores que están pagando de sus ingresos más o menos el 40% de su pensión. Tenemos familias que definitivamente tienen que andar a tientas. Y en el sur el día dura menos. Y dura menos más o menos por 5 o 6 meses. La verdad es que, vuelvo a recordar que cuando yo era niño, la electricidad se pagaba cada 2 meses. La cuenta de la luz se pagaba cada 2 meses. Y no hace tanto. Chile no tiene cultura milenaria, así que se pagaba cada 2 meses la cuenta de la luz. Y las familias más modestas a las que yo pertenecía efectivamente podían vivir con un grado de felicidad. Lo que se golpea cuando se encarecen las energías, un bien esencial, es justamente la calidad de vida de nuestros compatriotas, a quienes les debemos esta tarea, ya sea porque nos designaron o ya sea porque nos eligieron. Estamos aquí justamente para pensar en ellos. Estamos aquí para generar políticas públicas que generen derechos y accesos a bienes tan esenciales y tan importantes como es la energía. No puede ser que hayan grupos pequeños que se lucran sin límite con las necesidades y las energías como estas. Debe haber alguna sensibilidad humana que nos permita a todos llegar a ese punto de equilibrio para que los que ganan sigan ganando. Necesitamos que ganen. Pero por sobre todo esto se convierta efectivamente en una garantía de derechos que el Estado de Chile a través de sus actores, ¿no es cierto?, le generan a todos los ciudadanos. Dicho esto, yo creo que vamos a tener otra alza que efectivamente va a producir una tremenda tristeza, impotencia y preocupación de quienes hoy día están cesantes, de quienes hoy día ya están recibiendo otras alzas por no haber aplicado el MEPCO. Y en definitiva, ¿no es cierto?, al parecer tenemos el mismo presupuesto para lo que son los subsidios. Y yo pediría ahí una cosa, ministra. Yo pediría que efectivamente usted le diga al ministro de Hacienda y a la CEPRES que podamos tener más recursos para poder entonces aumentar la entrega de estos subsidios que son tan importantes para esta gran cantidad de chilenos que hoy día no lo están pasando bien y que más encima le vamos a complicar mucho más la vida con estas medidas que está tomando el gobierno del presidente Kast. Y por otra parte, ministra, yo quisiera aprovechar también este momento para pedirle que comencemos a trabajar sobre la diversificación de las energías, sobre todo en materia de las innovaciones que hay respecto de varias formas de generar energía, y si estas efectivamente van a seguir reguladas para que sean incorporadas al sistema interconectado central, puedan ser interconectados, puedan ser integradas también con un beneficio para las empresas, las PMGD o las que sean, o seguir con la investigación del hidrógeno verde, o seguir con algunas investigaciones. Yo creo que hay en la academia muchas investigaciones con muy buenas conclusiones
respecto de lo que significaría otro tipo de generación de energía, las mareomotriz y otras que nos permitirían tener energía local y además enfrentar los cortes de luz que vienen generalmente en este periodo de invierno. Las empresas eléctricas no han tenido un comportamiento acorde y no están preparadas para lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, estos impactos que generan los cambios climáticos o los tiempos distintos. Deberían estarlo, porque los países desarrollados, que nosotros queremos estar en ese estándar, ¿no es cierto?, no padecen de estos males porque las compañías están siempre bien preparadas y implementadas. Esto, señor presidente. Gracias, diputado. Está primero el diputado Venegas. Diputado, estimado diputado Venegas, usted no pertenece a esta comisión, pero siempre será bienvenido porque estuvo 4 años en esta comisión con un tremendo aporte. No tiene nada que hacer aquí. Bienvenido, diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Ministra, saludarla por su intermedio a todos quienes participan. Efectivamente, yo no soy miembro de esta comisión, pero fui partícipe de esta comisión y me apasiona profunda el tema de la energía en general porque es muy difícil y siempre las cosas difíciles son apasionantes. Alguien señaló recién por acá y que un juicio que es sumamente categórico. Este tema es muchas veces muy técnico, no siempre es técnico, también tiene sus perspectivas ideológicas de repente. Pero hay varias cosas que son técnicas y aquí nosotros tenemos un potencial tremendo en nuestro país, que es el tema de las energías renovables no convencionales. Tenemos energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, en fin. Pero tenemos la energía eléctrica más cara de Latinoamérica. Entonces, el gobierno, el actual gobierno, ¿va a generar o va a tener alguna política tendiente a mejorar las condiciones de la utilización de la energía renovable, sobre todo lo tendiente a mejorar los sistemas de transmisión, que ha sido como un cuello de botella respecto de cómo funciona el sistema? ¿Cuál es la propuesta, digamos, que existe de aquí, no hace un mes, sino que hacia adelante, hacia un montón de años hacia adelante? Lo segundo, manifestar mi preocupación respecto del tema de cómo están operando las PMGD y cómo va a ser el cobro, sobre todo para el año que viene, porque al ser ahora un costo sistémico que puede ser pasado o traspasado a la distribución, puede significar el aumento ostensible nuevamente del costo de la energía en los hogares. Si es que el gobierno ya está previendo esta situación y se está anticipando respecto de este tema. Y lo tercero, dice relación con la manera en cómo opera la superintendencia y sobre todo los sistemas de fiscalización y sobre todo las sanciones. Porque durante la gestión pasada no solo fui miembro yo de esta comisión, sino que también de la comisión de investigación, comisión investigadora cuando se produjeron los apagones. Y llegamos a la conclusión que efectivamente las transmisiones también y sobre todo la distribución, en lo que dice relación con los cobros, muchas veces vulnera la norma. Pero lamentablemente muchas veces las sanciones son muy pequeñas, de manera tal que sale más beneficioso incumplir la norma que pagar la multa. Entonces, ¿hay alguna idea que existe respecto a refortalecer las facultades de fiscalización y las facultades sancionatorias que pudiera tener la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Solo eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Arquero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Escuchaba atentamente a todos los colegas con muy buenos aportes, pero mientras yo estaba jugando un poco con los números y por su intermedio quería preguntarle al subsecretario, ministra, en esta quinta campaña sabemos que no hay plata en el erario fiscal, pero ¿hasta cuántos puntos más se puede hacer un esfuerzo adicional? Porque mire, en las 4 campañas tenemos 52, 93, 78, tenemos una media de 78 millones de dólares, y si usted saca el promedio de la última campaña por los mismos beneficiarios, que son 1.708.000, ¿no es cierto?, bajamos de $42.76 a $23.45. ¿Sí? Entonces, estoy sacando los promedios ponderados nomás. Entonces, si tenemos 41.76 millones de dólares, el promedio me da por usuario $23.45. ¿Hasta dónde se puede aumentar el aporte en las condiciones que tenemos hoy en día? Gracias, presidente. ¿Alguien más? Diputado Videla, disculpe. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, su secretario, quienes la acompañan, a mis colegas también. Muy breve, bueno, sabemos que la zona norte tiene menos impacto en el alza.
entiendo que cerca de un 0,42, pero la consulta que le quería hacer un poco más a largo plazo, sabemos que Mejillones es una comuna, ¿cierto?, que genera energía, tiene ciertas compensaciones, pero no así otras comunas como Antofagasta. Entonces quería consultar algo concreto, si han pensado en algún tipo de compensación a comunas como Antofagasta, incluso también Mejillones u otras comunas que generan energía. Si hay algún proyecto en eso, ya que siempre se ha conversado y la ciudadanía en el norte, si usted ha ido para allá, la mayoría se le rige por sueldo minero. Y no toda la gente trabaja en minería, ¿no? Los gerentes de las mineras o los presidentes de los grandes conglomerados van 2-3 días y luego se devuelven a Santiago, no viven en Antofagasta. Por lo tanto, no viven lo caro que es la ciudad. Entonces, me gustaría saber si hay algún proyecto en carpeta que puedan ser lo más específico posible y saber si va a haber algún tipo de compensación para comunas que generan energía como Mejillones, Antofagasta y que por año han solicitado eso. Gracias, presidente. ¿Algún otro diputado o diputada? ¿Sobre el punto? Efectivamente es así. En Antofagasta, la región, ¿no es cierto, colega, que generamos la energía, generamos 2.200 gigawatts, tenemos el costo más alto. Entonces, una de las iniciativas que queremos presentar, y creo que se lo comentamos a la ministra, al subsecretario, presidente, para que quede consignado, es considerar la modificación del factor de descuento por la comuna de generación de energía. Es un elemento relevante porque de alguna manera estamos más o menos casi llegando a los mismos costos por kilowatt hora que Alemania, y ellos tienen más o menos $70.000 per cápita y nosotros estamos en 16.000. Entonces hay una brecha considerable. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Y bueno, yo creo que todas las intervenciones han sido muy buenas. Tiene harto tecnicismo también, pero ministra, es la realidad que nosotros vivimos. Yo se lo dije el primer día, usted tiene junto a su equipo y a su secretario una tremenda responsabilidad, y es porque, bueno, a la gente en los últimos años, cuando cerramos el año 2025, se le había subido un promedio un 60-70% del costo de la energía, y esto fue por el congelamiento desde el año 2019. Y que la gente decía, bueno, pero si yo nunca pedí congelamiento. O sea, entonces ahí, claro, entramos a un debate que nosotros tenemos que ver cómo salimos. Dicho sea de paso que este aumento va a tener un término, porque es para pagar una deuda atrasada. Lo que siempre, ministra, y es importante establecer, si nos queda alguna deuda que tengamos que cubrir aparte del VAT, porque lo que viene ahora el mes de julio es algo que está por contrato, los 2,4, 2,5%, y eso está establecido, que eso no se puede modificar hasta que podamos revisar bien los contratos y ver los contratos nuevos. Pero también el tema que hablaban mis colegas respecto a la región en que se genera esta energía renovable y que prácticamente no tiene costo de producción, producto principalmente del sol y el aire. Y claro, tenemos regiones, imagínense la región de Atacama, una planta solar que está cerca de Cachiyuyo, el planta El Romero, que abastece todo Google y parte del metro. Pero resulta que el costo de la energía en aquellos sectores sigue siendo una de las más altas del país. Entonces yo creo que ahí tal vez ustedes podrían también buscar una propuesta de cómo recompensar. Algunos decían un royalty, yo creo que el royalty no va de la mano con esto, que a nosotros lo que nos interesa es que vaya directamente al bolsillo de la gente, no que tengamos un royalty después que llegue a los municipios, a los gobiernos regionales, sino cómo eso impacta en las cuentas de la luz de cada una de las familias. Y segundo lugar, respecto a los subsidios, ministra, de poder extender y tal vez, no sé, aumentar, porque recordemos que uno de los puntos básicos de estos subsidios obedecen que respecto al alza de la energía, que yo decía que aproximadamente un 70%, el Estado empezó a capturar más IVA, que no lo tenía presupuestado. Y un alto porcentaje de esos subsidios vienen por el aumento del IVA. Ahora, una vez que se termine la mesa y que se restablezcan este pago, ¿cómo se van a pagar los 820.000 millones de pesos, que es hasta el momento? También eso va a generar IVA. Entonces, si existe también la posibilidad de que ese IVA aumentarlo a un pozo mensual para solventar estos subsidios y tal vez a lo mejor poder incrementar. Yo con esa pregunta me quedo, ministra. Pero, diputado Salinas, parece que es sobre el punto.
por intermedio suyo, presidente. Y aquí, más allá de hacer la crítica o hacer análisis y contratar nuestras realidades, también es hacer una propuesta. Ya que estamos trabajando en la mesa técnica, ministra, también te ve la posibilidad de una ley corta que nos permite efectivamente poder prorrogar, aumentar el monto actual y hacer una prórroga de esta, una ley corta justamente en la coyuntura que tenemos. Y además agregarle la diferenciación que ya decía el colega de las diferentes regiones, porque nuestra región, la región de Coquimbo, también aporta al sistema interconectado una cantidad de megawatts no menor, porque además tenemos parques eólicos que son importantes, que entregan también al sistema interconectado. Entonces, a lo mejor aprovechar también esa ley que permita aumentar el subsidio, para así tener esta cobertura que tenemos y transitar a un nuevo proyecto que sea una ley corta, que efectivamente también en lo político dar una señal, también en la situación que está hoy día viviendo la familia, es una señal de preocupación de estos costos que hoy día tenemos, y acaba de decir nuestro diputado Tapia de que a lo mejor justamente este IVA que se genere se puede generar una fuente, a lo mejor no redestinar recursos a lo mejor, sino que ahí hay una posibilidad también de construir un bolsón de recursos para poder hacer esta prórroga y poder cubrir esta cantidad de dinero. Y otro se me iba a propósito del registro social del IVA, sí. Y a propósito del registro social de hogares, sabemos que es un instrumento que tenemos, es un instrumento perfectible absolutamente, pero el registro social de hogares no es un solo único instrumento. Nosotros tenemos, yo creo que hay que revisar eso para asignación de los recursos, porque tenemos una realidad, y lo hicimos en el royalty, cuando se cambia el criterio del tema de la cantidad de habitantes, como se entrega al Fondo Común Municipal, que por la cantidad de habitantes, digamos, de un territorio, sino que se puso el concepto y el criterio de pobreza multidimensional. Y yo creo que ahí cambia absolutamente la percepción que tiene que ver con ser más certero en cómo se puede entregar los subsidios o el apoyo del Estado, porque categoriza de mejor forma a esa familia. Algunos tienen 60 y más registro social de hogares, pero eso no implica que efectivamente hoy día estén, digamos, teniendo la capacidad de poder solventar toda esta alza, etcétera. Entonces yo también invitaría a analizar y a revisar el tema del registro social de hogares, que vaya más allá del 40% de vulnerabilidad, porque no necesariamente refleja la realidad que tenemos hoy día en los diferentes territorios, y sobre todo se agudiza y se hace más palpable en los sectores rurales. Eso, ministra, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Ministra, tiene la palabra su secretario, está también la superintendenta a través del Zoom, así que todos podrían responder. Gracias, presidente. Si se me queda algún tema, me ayudan, porque traté de tomar nota de todo, ¿ya? Agradezco los agradecimientos a todos. Ojalá que lo que estamos haciendo ahora por el tema deuda distribuidoras lo podamos mantener para ir viendo todos estos temas. A mí me encantaría que en este trabajo pudiéramos asumir todos los temas que hay encima de la mesa como pendientes. No sé cuánto vamos a lograr abarcar, pero la invitación es a que sigamos trabajando así, porque nos va a ser más fácil el trabajo legislativo. O sea, tener buenos prelegislativos hacen bueno el legislativo. Si es por ley o por reglamento el monto, no sé si ustedes se acuerdan, los que participaron en la discusión legislativa del tema del subsidio, se estableció un monto, se estableció el procedimiento, se estableció quiénes eran los beneficiarios, cuáles eran las prioridades, etcétera. Y lo que nos queda es lo que queda. O sea, se repartió en el primer llamado, en el segundo llamado, en el tercer llamado, en el cuarto llamado, y esto es lo que queda, y es el monto máximo que había. Y ahí recojo lo que dice, por su intermedio, presidente, usted, diputado, respecto de lograr prorrogar para el próximo año, que no está considerado en la ley, está solo hasta el 2026, y ver qué posibilidad hay de considerar montos adicionales. Por las condiciones en las que nos encontramos, no depende de mí, pero tomo nota para ver qué se puede hacer. Y ahí con eso respondo el tema de la prórroga 2027. No depende de nosotros, es una ley que se legisló aquí en el Parlamento, que es de iniciativa del Ejecutivo, la llevó adelante el gobierno anterior, con esos montos, esas condiciones, esos requisitos, etcétera. Sobre el tema de el contexto en el que encontramos, lo recojo por su intermedio, presidente, diputada, diputados, obviamente que es muy complejo. Y a todos nos gustaría poder incidir positivamente en la cuenta de la luz, al menos en lo que me toca a mí como sector. Sin lugar a duda, uno tiene que aprender de los procesos anteriores.
todo lo que vivimos respecto de retrasos no puede ser una constante, porque al final la cuenta la pagan las personas, ¿ya? Uno puede entender que producto de el estallido, la pandemia, se haya congelado la cuenta, pero todo lo que vino después solo ha encarecido la cuenta de la luz, porque ha acumulado intereses, porque ha demorado procesos, etcétera. Y además yo creo que en las mesas técnicas, después de que cerremos este proceso, y estamos trabajando en los equipos para poder mostrarles, también tenemos que aprender de lo que significa demorar un proyecto. Usted, diputada, creo, por su intermedio, presidente, nos preguntaba qué pasa con el tema de las transmisiones. Bueno, cuando no tenemos línea de transmisión, por mucha generación que logremos en algunos territorios, el norte es un gran generador de energía, no nos llega a las zonas del sur. En regiones como la que me tocaba a mí representar, el Maule, tenemos problemas de racionamientos eléctricos por falta de infraestructura. Y hay territorios como Gualañé, que simplemente en la época de verano no tiene luz todo el día. Y no estamos tan lejos de Santiago. Entonces ahí el tema de ver de qué manera logramos que los procesos de aprobación de proyectos sean más fáciles. Me señalaba uno de los diputados, creo que fue usted, por su intermedio, presidente, lo que vive en la zona de los lagos, los ríos, que es donde más va a subir la cuenta de la luz de acuerdo a la fijación tarifaria del precio nudo promedio. Bueno, resulta que hay un proyecto, un tremendo proyecto en la región de los ríos, de los lagos, perdón, que lleva 5 años de tramitación y que es una mega central preciosa, que uno además cuando la ve dice esto es de primer mundo, y estamos en la etapa de excavaciones para encontrar restos arqueológicos que después de 5 años se resumen en 12 dientes y 2 restos de material de arcilla. Y eso ha costado, solo ese proceso, más de $5 millones. Entonces uno dice, y esa región necesita proyectos de inversión para ver cómo incidimos positivamente en la cuenta de la luz. Y así yo les podría ir relatando muchos otros casos que estamos levantando. Hasta hace pocos días teníamos el drama en el hospital de Ñuble, que no tenía factibilidad para conectarse. Hoy día, gracias a Dios, ya la tiene. Pero una tremenda obra de inversión que beneficia a la salud de la región no iba a poder funcionar por un problema técnico de luz. Entonces, yo creo que también debemos poner encima de la mesa estos temas cuando zafemos del que estamos hoy día revisando, que nos tocó enfrentar, para poder abordarlos. Algo que decía usted, presidente, cuando se trabaja con toda la información y se escucha a todos los sectores, los resultados son adecuados. Efectivamente, yo me acuerdo de esa discusión, se habló de que no iban a ser más de 2 millones. Y la práctica está demostrando que es así, ¿ya? Y obviamente, si lo hacemos bien en este espacio que hemos generado, debiéramos sacar una buena legislación que nos permita abordar técnica y políticamente, porque yo creo en la política, yo creo que la política es un componente muy importante en las decisiones, una buena legislación. Sobre el tema del costo de la luz, yo comparto el juicio, yo creo que todos lo compartimos. La luz, en comparación, sobre todo estamos hablando de clientes regulados, no es competitiva en nuestro país. Ayer teníamos un sector productivo, que es el otro que ustedes ven en esta comisión, que es el minero, que decían que para ellos tampoco era competitiva, ¿ya? Y que decían que era 20% más cara que en Perú. Y eso hace que obviamente una decisión de inversión en el sector minero, entre hacerla acá y hacerla allá, la pongan encima de la mesa. Y por lo tanto tenemos que revisar ese tema. Presidente, lo conversamos con usted cuando usted había ya sido nominado como presidente de esta comisión, y le agradezco que me haya visitado. Tenemos que revisar las normativas en materia de generación, transmisión, distribución. Tenemos que revisar el tema de la empresa modelo. Porque eso se hizo hace mucho tiempo y cumplió su objetivo, pero hoy día tenemos que revisarla y ponernos a la altura, porque es parte de los problemas que tenemos, ¿ya? Y tenemos que revisar qué es lo que pasa con las otras energías.
Porque cuando uno mira la composición de nuestra matriz, pese a que somos punteros en energía renovable y las regiones del norte de verdad han hecho una revolución en esta materia, solo el 23% de todo es renovable. El otro 77% es hidrocarburos, gas y biomasa. Y de ese 77%, la mitad es diésel. Y de ese 50%, el 70% se va en transporte. Buses, taxibuses, porque no todos tienen el privilegio de ser de Copiapó, donde el 100% de los buses son eléctricos. ¿Ya? El resto del país no tiene ese privilegio. Santiago, región metropolitana, 70%. Pero aquí les voy a contar del Maule, de O'Higgins, ¿no es cierto?, de Biobío, donde eso todavía no pasa. Entonces, si hacemos un camino hacia la electromovilidad, vamos a bajar la dependencia del tema diésel. Y tenemos que potenciar el gas natural, que es un tema donde tenemos una tremenda oportunidad. ¿Ya? Y ahí estamos en conversaciones con Argentina. Nosotros creemos que la integración energética es parte de lo que va o puede cambiar el rostro de nuestro país. Pero para eso tenemos que estar todos convencidos. Estamos haciendo una visita, la primera visita a Argentina. Hemos invitado al presidente de la comisión, a la presidenta de la comisión del Senado, a los presidentes de ambas cámaras, ojalá nos puedan acompañar, para ir a ver cómo aunamos voluntades. Pueden ir todos, no es problema. Cómo aunamos voluntades entre Argentina y Chile, pero no solo Argentina y Chile, también es Perú, también es Bolivia, también es Brasil, y tenemos que pensar en grande. Chile tiene una sola integración que se hizo mediante un acuerdo internacional, el Tratado Minero con Argentina, que hoy día por primera vez, gracias a que estamos con excedente energético en el norte, va a poder implementarse, porque se hizo, se avanzó, pero ahí quedó. Yo conozco esa historia porque me tocó trabajar en eso. Fue de mis primeros trabajos, bien joven. Entonces tenemos que ver cómo la integración energética también la traducimos en un gran acuerdo, que nos abra oportunidades y que permita el objetivo, presidente, que usted tiene, que tienen todos los que están en esta mesa y que tenemos nosotros también, que es bajar la cuenta de la luz. Porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Tiene que ser algo en que todos nos sintamos que ganamos. Y abrir, obviamente, la inversión y el abanico a otras energías, pero que se haga bien, porque si va a significar que haya distorsiones en que algunos terminen subsidiados por otros, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido. Y ahí obviamente que hay que revisar el tema de los PMGD, el tema del hidrógeno verde, el tema de cómo potenciamos el gas natural y una serie de cosas que no me voy a explayar porque la verdad es que en un mes y 2 semanas llevamos harto trabajado, parece un año, pero todavía nos falta. Tema PMGD, estamos revisando el tema. Nos preguntaba el diputado José Rivas, creo que nos preguntó. Presidente, estamos viendo el tema, porque es algo que nació como un buen proyecto, pero insisto, no puede generar distorsiones. Y eso es algo que tenemos que mirar con mucha atención. No para desincentivar, todo lo contrario, para que existan, pero que las condiciones sean de competencia real. Sobre el tema de la SEC, está la superintendenta, creo que ella tiene que responder. Han habido sanciones importantes. Nunca es bueno, nunca es grato sancionar, pero es lo que corresponde y yo pediría que ella pueda responder eso. Tema números, montos, está ahí la presentación. Lo que decía G era un 9, no era G3 y era 93 millones de dólares. El tema de la mesa técnica, créanme que todo lo que podamos poner en esa mesa para cerrar este tema, para meter cosas que ojalá podamos meter ahora, lo vamos a hacer. Y todo lo que no se ha abordado en esta instancia, bueno, pasa a la segunda etapa de lo que tenemos que hacer por delante, porque la agenda, créanme, es enorme. Hoy día teníamos mesas de trabajo con las empresas, con los usuarios, con el SECOF, con las cooperativas, con los usuarios. 5 mesas de trabajo donde se veía el tema resiliencia, el tema cortes, el tema expansión, las energías renovables. Y la verdad es que hay harta coincidencia. Y tenemos que revisar y actualizar normas. Y ahí necesitamos voluntad.
De este lado de la mesa, presidente, hay voluntad. Lo que necesitamos es que del lado de la mesa del legislador, del Parlamento, también exista. Con todas las cartas sobre la mesa. A nosotros nos interesa que todos ganen. Que gane el que invierta, pero que gane la gente. Si lo hacemos bien, creo que vamos a reeditar buenas épocas de nuestro país en que con los acuerdos se salía adelante. Adelante, diputado Salinas. Por favor, adelante. Solo porque el tema del valor del costo de la energía en el sector rural, solo eso sí va a despejar esa duda. Ya, pero diputado Videla, para que después responda. Tenemos otra que se me quedó en el tintero, que era el tema de que con la ley de reajuste, yo estuve en esa discusión, con la ley de reajuste descongelamos el reconocimiento de la generación local. Y por eso vienen rebajas importantes en muchas comunas del país. Y también vienen buenas noticias para Aysén, que es un sistema que le toca muy duro, que es aislado, que también viene con rebaja. Pero viene ahora producto de lo que hicimos en la ley de reajuste del año pasado, por instancia, debo decirlo, de los parlamentarios. Esta es la ley RGL, ¿no? Sí, RGL. Muchas gracias. Diputado Videla. Bueno, ahí está la respuesta, pero solamente sobre el punto que me tocó la oportunidad de ir a Puerto Montt, Antofagasta me tocó la oportunidad, y justamente el proyecto que usted dice son por monumentos nacionales arqueológicos. O sea, no un tema, creo que son 17, entonces no es un tema que no se quiera avanzar por voluntad, sino que es un tema que son 17 puntos que en la cual no se avanza. Sí, fue para explicarlo. Sí. Es que quiero que termine el diputado Videla para después le damos la palabra. Me imagino que no es por voluntad de avanzar en el proyecto, pero hay que tener ojos quizás con lo que se dice, porque yo, de hecho, son una agrupación y gente que en su momento conversé y me explicaba que son monumentos protegidos. O sea, entonces como, ese fue el punto, ¿no? Responde. Este tema efectivamente pasó por todas las instancias. Finalmente se encontró solo lo que les dije, no hay más. Ya se sigue buscando por si acaso hay. La empresa está agregando toda la información al Consejo de Monumentos Nacionales. La idea, y lo hemos conversado con el Consejo, o sea, con el Ministro de Cultura y Subsecretario de Patrimonio, y con la empresa, la idea es que la empresa acompañe todos los requerimientos que hizo el Consejo. Ya se acompañaron los primeros, entiendo, subsecretario, y si todo sale bien, porque aquí hay tiempos para hacer las cosas, si todo sale bien, podrían estar en condiciones de responder los requerimientos y estar en tiempo, porque en agosto se cierra la ventana de llenado del embalse. ¿Ya? Si no se hace en agosto, ya hay que esperar al otro año. Y bueno, y eso tiene obviamente implicancias. Gracias, ministra. Diputado Rivas, te he pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera también contribuir a la reflexión del tema de lo que se ha denominado permisología. La verdad es que Chile tiene un problema entre todos los que tiene, es que los órganos que tienen que generar cierta supervisión o control están muy jibarizados, ministra. De manera tal que efectivamente se demoran mucho en poder hacer que todo lo que es el desarrollo y los avances en materia de mejorar la calidad de vida sean muy lentos. Y a propósito de que sean lentos, muy caros. Uno ve esto por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible para la región del Biobío tiene 18 funcionarios. Y entonces cuando hay mal comportamiento de las empresas que proveen este tipo de insumos, bienes esenciales para las personas, no hay cómo ejercer el control de esto. Y por decirlo, ¿no? La sanitaria es exactamente lo mismo, el Senapesca igual, en fin, todos los órganos de control tienen muy poco personal y a veces recursos necesarios que no existen. Entonces eso hay que mejorarlo. Muchos han hablado de la gracia del Estado. Es lamentable cómo se maltrata al funcionario público, pero en realidad yo diría que allí es necesario fortalecer, aumentar el personal de manera tal que el desarrollo venga, bienvenido, la inversión venga, bienvenida, pero no puede ser a costa del medio ambiente. Cuando se alteran ecosistemas complejos, se cambia la vida, ministra. Y la verdad es que yo creo que en eso nosotros tenemos que ser responsables con el presente de Chile, pero por sobre todo con las generaciones que van a venir a vivir acá.
no sería bueno que nosotros seamos parte de esa lista de personas abominables que en definitiva lo que se hace es que se recuerde mal de nosotros. Y por otra parte, señalar también de que a propósito del gas natural, presidente, hay una cantidad de gas natural en Temuco. Yo sé que hay prospecciones que se están haciendo por parte de NAP y existe allí, efectivamente, entiendo yo, que una reserva de gas natural que tiene una proyección así como 50 años. Es decir, que si se explotara el día de hoy, podría no solo resolver el tema del abastecimiento del gas de la región o buena parte de Chile hoy día, sino que de aquí a 50 años. Eso. Adelante. Muchas gracias, presidente. A través suyo hacer un alcance de lo que decía el diputado que habló antes que yo. Yo entiendo perfectamente el Consejo de Monumentos Nacionales tenga sus protocolos y todo, pero efectivamente, ante una cantidad definida de 12, 17 hallazgos, de tener una inversión, terminamos en un círculo vicioso en donde efectivamente no podemos avanzar en temas energéticos, que es lo que nos convoca, por 17 hallazgos. No estoy diciendo que sea menos importante, estoy diciendo que quizás los protocolos, los procesos que lleva adelante el Consejo de Monumentos Nacionales, sabiendo que ya ha detenido otras inversiones muy importantes también, no solamente en energía, sino que en diferentes otros rubros que también son importantes, creo que se debe atender también. Y en ese sentido, se lo digo con mucho respeto, yo también he sido funcionario público, a mí sí me consta que efectivamente hay algunas personas que podrían hacer muchísimo mejor su trabajo, y en ese sentido creo que estamos todos llamados a hacer al Estado en su totalidad mucho más eficiente en cuanto al compromiso y al desempeño que tienen algunos funcionarios que no están a la altura del desafío que tiene el país. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Subsecretario? Micrófono. Muchas gracias, presidente. Sí, solo decir que estoy muy de acuerdo con lo que señala el diputado. Particularmente lo he vivido desde la otra arista. Yo creo que no pasa por aumentar la gente necesariamente, sino que por las competencias que tengan los funcionarios sean las adecuadas. Y he visto que hay procedimientos que son extremadamente largos y debieran ser más cortos. Uno no encuentra la justificación, digamos, de por qué pueden ser más largos. Yo creo que ahí hay que perfeccionar un poquito para que la vuelta sea más corta, digamos, y podamos agilizar todo el trámite de la primera surgida. Yo creo que por ahí va un poquito la mejora, la oportunidad de mejora, digamos. Eficiencia, un ajuste de perfil. No importa si quiere conversar, no hay problema. Gracias. Ministra, usted quería... No, yo creo que lo uno no quita lo otro. Yo soy defensora del Estado siempre. Y creo que hay funcionarios que son de verdad ejemplares y hay otros que no, y eso se da en todos los ámbitos, en la política, en la empresa, somos personas, ya. Menos en esta comisión, todo espectacular. Entonces, yo coincido con el diputado presidente José Rivas respecto al tema de los permisos sectoriales y que a veces son tremendamente engorrosos, a veces poco claros, que a veces hay funcionarios hay servicios que no tienen todos los funcionarios que debieran. No le voy a contar el drama en el Maule porque son muchos menos los de la SEC que en la región del Biobío. Pero cierto, hay que ver cómo fortalecemos eso. Pero también creo que todos tenemos que hacer autocrítica de otros servicios donde hay gente que de verdad uno dice cuál es el rol que juega, porque no se entiende y hace que servicios que tienen que tener más dotación no la tengan, porque uno tiene que cuadrar la caja. Entonces ahí yo creo que todos tenemos que también ayudar. Sobre el tema de Pemuco, presidente, no tengo los datos. A mí también me ha llegado esa información. No he logrado meterme en ese proyecto en particular de NAP. Me lo llevo como tarea para la casa para preguntar y pedir el detalle. Y sobre el tema del Consejo de Monumentos Nacionales y lo que señala el diputado Urkullu, presidente, yo creo que hay muchas cosas que lamentablemente han quedado rezagadas. A lo mejor por falta de personal, a lo mejor por, no sé, pero tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para empujar los proyectos que benefician a las comunidades.
Y eso, por cierto, respetando los estándares internacionales, medioambientales, nadie dice que no, pero lo que no podemos hacer es que de repente nos encontremos con situaciones que no se entienden y que nos impiden dar respuesta en temas que las comunidades necesitan respuesta. Ese es como el punto de fondo. Muy bien. Sobre el punto, diputado, en algunos segundos, para no desaprovechar la presencia de la superintendenta, que hay una pregunta respecto a las multas, porque es importante. Pero adelante, diputado Rivas, por el punto, ¿te he pedido la palabra? Ahí sí, aló, ya. Oye, no, yo diría que efectivamente NAP tiene ya hecho algunos estudios y sería interesante que pudiésemos invitar, presidente, al gerente de NAP, que entiendo que sigue siendo Julio Friedman, ¿no? Y por lo tanto que se haga presente acá y nos pueda relatar respecto de este hallazgo, que entre paréntesis no es un hallazgo reciente. Tiene efectivamente registros desde hace 30 años atrás, más o menos, sino antes. Entonces, sería interesante porque eso va a abaratar el costo, ¿no? Y finalmente el precio del gas, en este caso gas natural acá en Chile. Y por último, señalar una preocupación que yo tengo. Mire, cuando uno lee una boleta de la cuenta de la luz, el itemizado tiene ciertos salvajismos que a mí me llaman la atención. O sea, cobran hasta la polilla que se para en el foco, ¿no es cierto?, antes de que llegue a la casa. Y además también lo que nos suele ocurrir es que los valores más caros del consumo de la electricidad están en las horas en donde está la familia, en donde se requiere mucho más la energía. Eso es una crueldad. O sea, el concepto de oportunidad de negocio no puede ser tan salvaje. Y eso efectivamente no va a empobrecer a estas empresas que generan, distribuyen y finalmente venden la electricidad. Entonces, si en algún momento vamos a revisar, ¿no?, las tarifas y cómo se cobra, yo pediría en esto un sentido de país más generoso y más profundo. No solo a los que estamos aquí, y a los funcionarios públicos que son materia de comentarios, sino también a los empresarios, los grandes consorcios. Correcto. Sí, bueno, mediante lo que usted dice, en el periodo anterior tuvimos la comisión especial a los grandes empresarios de la generadora para poder revisar lo que usted dice, los cobros. Recordemos que hay empresas que todavía cobran como si estuvieran generando con petróleo o carbón y están generando con energía limpia, algo que el costo le baja considerablemente. Y la verdad es que no quisieron revisar los contratos, por eso es que es importante ahora ver cómo nos vamos en la chica e impulsamos para que estos contratos puedan ser revisados. Yo le quiero dar, porque no podemos aprovechar la presencia de nuestra superintendente que tiene tremenda voluntad que no haya esperado, pero hay una pregunta puntual a usted, superintendente, respecto a las multas que señalaba el diputado Venega, que no está acá. Así que tal vez en 5 minutos nos podría hacer un resumen de lo que aquí se le preguntó. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, ministra, subsecretario, los presentes ahí, los diputados que hoy día están en esta comisión. Voy a hablar desde el rol de la superintendencia. Como decía la ministra, el último tramo del proceso que lleva adelante la superintendencia es la sanción. Lo que nosotros buscamos es que las empresas vayan cumpliendo los estándares que da la normativa y en aquellos casos en que no ocurre se realiza un reproche sancionatorio, que no solamente una sanción, sino que muchas veces puede ser una instrucción, corrija, una formulación de cargos que da origen a una sanción, y una sanción que puede ser presentada con argumentos en la superintendencia o en sede judicial. En ese sentido puedo dar cuenta que a propósito de que la normativa considera
que hay estándares de interrupciones y de recuperación de servicio. Estos, cuando sobrepasan el estándar dado por la norma técnica, deben ser acompañados de un reproche sancionatorio. La empresa tiene la posibilidad de dar sus descargos cuando ha habido una formulación de cargos. Y en relación con los números, si nos remitimos al año 2024 en el ámbito de la distribución, comprobados los incumplimientos normativos, la superintendencia cursó multas por sobre 28 millones de dólares a las empresas distribuidoras que incumplieron con su deber de continuidad de suministro o de mantenimiento, o aquellos que considera la normativa. En el caso de Blackout en el año 2025, lo que acumula el incumplimiento de la normativa correspondiente van sobre los 35 millones de dólares. Quería precisar respecto de los funcionarios en la región del Biobío, son 9 los funcionarios, y la superintendencia, con los funcionarios con los que cuenta, debe realizar su función, para lo cual también incorporamos ciencia de datos o modelos de gestión y modelos de fiscalización que apuntan a dar una mayor cobertura, pero también a ser específicos en la identificación de los incumplimientos. Presidente, es lo que le podría decir respecto de la consulta tanto de las sanciones como de los funcionarios de la superintendencia. Muchas gracias, señora Marta, gracias por el apoyo. Y porque, dicho sea de paso, siempre nosotros estamos en contacto ante cualquier situación con esta comisión y tienen la mejor de las voluntades. Bueno, ministra, subsecretario, le agradecemos la presencia. Diputada Giovanna Pérez. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, subsecretario, los equipos y, por cierto, también nuestros colegas y quienes televisan, a la superintendente también y su equipo, que lo veo ahí conectada. Bueno, yo vengo de la Comisión de Pesca porque soy de una región que también está bien afectada con todo el tema del alza de combustible, la pesca también lo está pasando mal, en fin. Y algo hemos estado conversando con la ministra y también lo planteamos un poquitito allá, que dentro de varias medidas nosotros tenemos horario punta en algunos sectores de algunas industrias que están siendo afectadas. Y al menos los planteros de los productos de la pesca ya nos plantearon, valga la redundancia, nos señalaron que sería importante canalizar, por ejemplo, el abrir esto a algunas industrias que no sean castigados por actividades que además Biobío ha estado muy afectado por la jibia, el producto ha estado además en retirada, un producto migratorio, estuvimos como casi un año sin ingresos, por ejemplo, en la capital pesquera que es Lebu. Y bueno, en lo que es la zona industrial, que tenemos también un plan especial que el gobierno pasado también impulsó, pero que hoy día vamos a tener que rediseñar también una estrategia porque necesitamos un espacio importante. La ministra conoce porque es oriunda de Biobío y por lo tanto nos gustaría, por ejemplo, dejar abierto todo lo que es horario libre, que se llama, ¿ya? A estas plantas, por ejemplo, y quizá en otros espacios. Yo no sé si eso costará mucho, si en esto tiene que ver la ministra o la superintendencia de la SEC, o sea, si nos pudiera más o menos dar algunos anuncios en torno a cómo dirigir esto, por las propuestas que estamos haciendo desde nuestro espacio demócrata, humilde, pero también creo que tiene que ver con la pesca artesanal y la pesca industrial también. Gracias. Ministra, en breves minutos. Muy cortito, presidente. Yo lo que pediría es que la comisión, o no sé, la comisión de pesca o la comisión de minería y energía nos haga formalmente la petición. Este es un tema que ya nos ha salido en otras reuniones, me lo había expresado la diputada, así que si lo pueden... ¿Podríamos oficiar lo que está planteando la diputada Giovanna Pérez? Si estamos todos de acuerdo. ¿Ya? Acuerdo. Gracias, presidente. Diputada, que también nos inquieta porque aquí somos muchos que venimos de región pesquera. Bueno, muchas gracias, ministra, una vez más, secretario, a todo el equipo que está por Zoom. Muchas gracias a ustedes, presidente. Gracias. Secretaría. Bueno, ha llegado carta. Ha llegado carta. En serio, ha llegado carta. No llegó el caballero, pero llegó carta. Le vamos a pedir al secretario que lea la nota enviada por el presidente del directorio Codelco
que lamentablemente vamos a escuchar esa nota. Gracias, señor presidente. Hemos recibido una nota dirigida a la Comisión de Minería y Energía que señala, junto con saludarle cordialmente y en relación a oficio 9 de fecha 17 de abril del 26, mediante el cual se invitó al señor Máximo Pacheco Mate, presidente del directorio de Codelco, a concurrir a la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados a realizarse el día de hoy en Valparaíso. Cumplo informar que, por razones que surgían con posterioridad a la confirmación inicial, no le será posible asistir a dicha instancia. Lamentamos lo inconveniente a esta situación, que esta situación pueda ocasionar, y reiteramos nuestra plena disposición a concurrir a la Comisión en una próxima oportunidad, en la fecha que se estime conveniente, con el objeto de abordar las materias de interés de sus integrantes. Daniel Gómez Llanatos, director de Relaciones Institucionales Codelco. Terminada la lectura, presidente. Ya, bueno, antes de darle la palabra al diputado Valenzuela, decirle de que el fin de semana, me parece que el día viernes, se comunicaron con la Secretaría manifestándole que podían llegar a las 16:20. Le manifestamos que no era ningún problema, porque inclusive podríamos ampliar 15 minutos más. O sea, nosotros nos adecuamos al horario que nos plantearon. Hoy después le preguntaron si podía llegar a las 4:30, listo, ningún problema. Me llamaron hoy después de la sesión que si era seguro que le íbamos a dar el tiempo que correspondía, 100% seguro. Y apenas empezamos la sesión llega esta nota. Yo creo que es bastante poco serio. Yo creo que el presidente Codelco no debería tener miedo. Aquí hay temas bastante importantes que tocar. Mientras estábamos acá, nuevamente los dirigentes de los contratistas manifiestan que todavía no se asientan a la mesa por el convenio marco, ya han habido movilizaciones, paralizaciones, entonces aquí no solamente la falta de respeto para esta comisión, nosotros representamos a la gente, nosotros representamos también a los trabajadores, de alguna forma lo involucramos con todas las empresas locales nuestras, y aquí hay otros temas que nosotros como parlamentarios exigimos tener respuesta. O sea, de partida, el primer tema que nosotros íbamos a tomar el día de hoy era por qué de 10 millones de dólares subió a 57 millones de dólares la remodelación del edificio de Codelco. Y otros temas más que ustedes lo saben. Así que yo, la verdad, las cosas que me encuentro bastante decepcionado, porque el Poder Legislativo y esta comisión tiene mucho que decir y también tenemos opinión y tenemos que hacer muchas preguntas. Así que yo voy a dar la palabra, diputado Olmo me la pidió, y después diputado Valenzuela, diputado Arquero, diputado y diputado. Diputado Olmo. No, está apagado. ¿Ahí sí? Sí. Se nota que soy nueva, ¿verdad? se nota. ¿No, verdad? Ya. Yo traía varias preguntas, pero voy a dejar solamente un texto y después voy a hacer un pequeño descargo y le doy, si usted me lo permite, señor presidente. Esto comenzaba así, por su intermedio, señor presidente, quería saludar al señor Máximo Pacheco, pero hoy nuevamente se ríe de nosotros. Yo lo veo con esa altura de mira, discúlpeme, señor presidente. Súper bien. Pero, como usted dice, nosotros representamos a nuestra gente tiene duda y no podemos estar inventando. Pero también quiero decirle con mucha claridad, estoy preocupada. Soy de la región de Atacama y que no es San Pedro de Atacama, que muchos me han preguntado y que más que risa me preocupa el nivel de la relevancia o de representación que ha tenido una de las regiones que más aporta al erario fiscal aquí en el Congreso. Dicho eso, veo todos los días situaciones complejas en la minería, especialmente por enfermedades profesionales que se detectan tarde y las muertes que tiene hasta ahora nuestra empresa emblema de Chile, Codelco. Voy a dejar lo próximo para cuando tengamos la oportunidad de recibir al señor Pacheco. Así es que dejo esos puntos sobre la mesa y muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Valenzuela. Aló, ahí sí. Gracias, señor presidente. No sé cómo empezar esto, pero vamos a tratar de... Mire, yo soy diputado de la República que represento a una región no tan grande, que es la región de Los Ríos. Y llegué aquí porque la gente votó para que yo esté acá.
Y si la gente que me votó, por algo me votó. Entonces, yo le quiero mandar un recado al señor Pacheco porque ojalá que esté viendo este video. Si él no puede venir, que mande una excusa, pues. Pero 1, 2, 3 veces que no me venga a mirar la cara, porque no le está mirando la cara solamente a un diputado, le está mirando la cara a todos los chilenos. ¿Y por qué se lo digo? Señor presidente, porque en los últimos 4 años Codelco se ha endeudado en más de 7.500 millones de dólares. Y si yo sumo cuánto le ha aportado al fisco Codelco, le ha aportado solo 7.000 millones de dólares. Entonces, no me vengan aquí a faltar el respeto que Codelco le está entregando plata al Estado de Chile, porque es cosa de saber sumar lo que entregáis y lo que te endeudas. Yo exijo, presidente, que si el señor Pacheco no se quiere sentar en la mesa, por último que mande con mucho respeto a la persona que está en la puerta de la entrada de Codelco, pero que alguien nos venga a la cara. Porque acá no solamente le están faltando el respeto a un diputado, le están faltando el respeto a la Comisión de Minería, le están faltando el respeto a todos los chilenos. La plata de todos no es un juego, presidente. La plata acá la debemos cuidar. Y no podemos estar permitiendo que si se propusieron gastar 10 millones de dólares en un edificio, terminen gastando 57. Porque con esa plata, discúlpeme, presidente, le alcanzaba para hacer un edificio nuevo. Y mientras en Chile las personas esperan 14 años para que le entreguen una vivienda. Y acá, cuando algún colegio, es que el Estado tiene, si el Estado tiene grasa, hablemos las cosas como son. Y es más decir, en una empresa privada, ¿por qué? Y eso es lo que me gustaría preguntarle al señor Pacheco, ¿por qué mientras la empresa privada, mientras el costo de producir una libra de cobre, a él le sale más caro? Independiente que él me va a decir lo que pasa que bajó la ley, me va a decir también lo que pasa es que nuestras minas están más viejas, me pasa que la depreciación que tenemos es más alta. Bueno, si él quiere dar explicaciones, que venga acá. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Diputado Arquero, luego diputado Bernardo Salinas. Cuando uno entra por primera vez, le llama la atención cuando dicen honorable diputado, pero creo que en estas circunstancias lo honorable y la paciencia se acaban. Concuerdo con mi colega que me antecedió, estábamos compartiendo números. Yo también tengo números y cifras que no son muy alentadoras, sobre todo de Codelco, y que las oportunidades anteriores ya se comentaron. Entonces, redundar en lo mismo, creo que está la estadística, la evidencia, los estados financieros, señor presidente, como usted bien sabe. Y tal como lo conversábamos en pasillo o por ahí, yo creo que hay que entrar a la acción y dejar de perseguir a una persona que no quiere venir y encuentro una realmente falta de respeto. En la empresa privada, cuando hay alguien que no hace la pega, no da explicaciones, se desvincula de inmediato. Entonces, ¿hasta cuándo la paciencia? Por su intermedio, señor presidente, procedo a que, ojalá que acá se procede, primera vez que hago un oficio, pero me va a disculpar, pero según la información pública, ¿no es cierto?, del 2025, el proyecto Chuquicamata subterráneo ha presentado desviación e inversión, pasando el presupuesto original, como todos saben, de 4.200 millones a 7.000 millones. ¿Cómo se explica eso? De manera que representa una variación cercana al 70%, bueno, 68%, que registra retrasos, reprocesos, y esos tienen que ser explicados, señor presidente. Por eso, en virtud de lo anterior, solicito que se oficie a la Gerencia General de División Chuquicamata Subterránea, dependiente de esta corporación, a fin que informe a esta comisión lo que se detalla acá y se lo dejo en sus manos, señor presidente, a través del secretario. Muchas gracias. Segundo, diputado. si me permite, señor presidente, en el mismo tenor, según lo informado por First Quartile Mining, el 6 de noviembre también Rajo Inca, que también ha presentado la mayor desviación de inversión de los casos analizados anteriormente, pasando de un original de 1.383 millones de dólares a 2.740 millones de dólares, lo que equivale a un incremento, escuche bien, casi del 100%, 98%. El delta que se presenta. En virtud de lo anterior, también se solicita que se oficie correspondientemente a esta comisión y el estado actualizado del proyecto, incluyendo el presupuesto original y el costo vigente, junto con el avance físico financiero. Punto 2. También se solicita las causas de sobrecostos y retrasos y la identificación de responsabilidades, tanto internas como de contratista, incluyendo su desempeño eventual y reemplazo. Y tercero y final, por su intermedio se lo paso al secretario. Sí, preparado. Por eso pasamos a la acción. Por eso dije del honorable, la paciencia también sacada.
pero creo que hay que hacer lo correcto, señor presidente. Como dijo mi colega, nosotros no estamos acá porque somos bonitos, estamos representando una región a personas, ¿ya? Bueno, hable Rivas por usted, no. hable por usted, no va bonito, no nosotros los feos. En el mundo privado, muy buena práctica hacer joint ventures, por supuesto, ¿no es cierto? Genera agregación de valor. Pero en el caso de Codelco, se solicita un informe por joint venture, creo que son como 18, en el cual la Corporación Nacional del Cobre mantendría 18 joint ventures, de los cuales 12 habría suscrito en los últimos 4 a 3 años, 3 años para ser preciso. Y solicito oficiar a Codelco para que se remita lo siguiente, y con esto termino, señor presidente. 1, listado completo actualizado de dichas asociaciones o joint ventures, indicando otra voz su estado actual. Socios, participantes, porcentaje de participación de cada caso. 3, naturaleza jurídica y su estructura. 4, existencia de órganos de administración, directorio y o equivalentes, y la composición y mecanismos de designación. No vaya a ser cosa que se estén repitiendo en cada una de estas organizaciones las mismas personas, de manera de mantener un buen compliance. 5, rol de Codelco en el nombramiento de sus integrantes. Y 6, y último punto, existencia de personas que participen simultáneamente en directorio de Codelco y también en dichas asociaciones para mantener, y que podría verse muy mal en términos de compliance. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Salinas y después diputado Gross. Y después diputado... disculpa, Sí. tenemos que tomar un acuerdo porque son las 17 horas para prorrogar por 15 minutos más. ¿Acordado? Perfecto. 10 minutos, dice porque después tenemos unos puntitos varios. Acordado. Sí, presidente, primero sumarme a la molestia, digamos, porque ya es reiteradas las veces que se ha citado a Máximo Pacheco. Yo creo que no solamente concentrar la responsabilidad en él, hoy día tenemos una discusión que ya se instaló en el país, que tiene que ver con Codelco. Y esta comisión, que tiene la pertinencia de analizar justamente el tema minero en Chile, llamada una empresa estatal como esta, requiere la rigurosidad, la transparencia y la responsabilidad de analizar todos los datos, porque tenemos datos distintos. Hoy día en esta mesa tenemos datos distintos. Yo tengo 1.778 millones de dólares y otros tienen cifras distintas. Entonces lo que no podemos hoy día es no tener precisión en la cifra, porque eso quiere decir que se construye un relato que a veces... cualquiera que lo mira puede decir, mira, aquí queremos privatizar Codelco. Otro quiere decir, no, que nosotros defendemos Codelco porque es una empresa rentable del Estado. Entonces, para que no caigamos en esa retórica y en esa discusión, yo creo que efectivamente la figura de Máximo Pacheco es fundamental para analizar no solamente lo coyuntural, y ya lo dijimos, porque las sobreinversiones, Rajo Inca, el edificio corporativo, etcétera, sino también cuál es el plan estratégico que tiene Codelco de aquí los próximos 4 años, que no lo tenemos, no sabemos. Y sabemos que tenemos miradas críticas sobre hoy día la empresa. Pero si no tenemos esos elementos de contexto objetivos, vamos a terminar analizando desde el punto de vista de las miradas que tenemos cada uno sobre el Estado, sobre Codelco, elementos parciales. Por ejemplo, el colega ha pedido, ¿no es cierto?, oficiar, que claro, seguramente no van a responder en forma parcial porque el análisis es mucho más completo. Entonces, yo no sé, presidente, si hay algún tipo de obligación o qué instrumento tiene esta comisión para que él efectivamente no esté permanentemente excusándose. Porque si no vamos a terminar, no vamos a poder lograr tener la discusión de fondo sobre Codelco, porque hoy día está instalado en la prensa y en todos los medios y que Codelco no es rentable, que hay que privatizarla, que hay que privatizar parte de ella, otro tenemos una mirada distinta, etcétera. Entonces, para que no quede eso inestable en esa conversación, y usted lo propuso, presidente, en su momento, que deberíamos analizar, digamos, en forma crítica la situación hoy día, Máximo Pacheco es fundamental. Entonces, si él no va a ser... Bueno, lo descartamos definitivamente, pero ¿quién puede hoy día con autoridad institucional a sentarse en esta comisión a decir hoy día cuál es la realidad que tenemos de Codelco? Entonces no podemos seguir esperando para hacer esa discusión la presencia o no presencia de él, porque hoy día tenemos miradas distintas sobre aquello. Entonces yo no sé si tenemos alguna herramienta, si no lo descartamos derechamente y pedimos a alguien, un alto ejecutivo de Codelco que pueda transparentar y pueda dar también respuesta a las inquietudes que tiene esta comisión. Eso, presidente, muchas gracias. Ya, diputado Gross. Evidentemente, una falta de respeto para todos nosotros, pero más que eso, se ríe de nuestro país, creo yo, y de todos los chilenos. Así lo veo yo. Segundo, me preocupa muchísimo
no ahora, porque por lo que yo tengo entendido ellos dejan el cargo en mayo. Ojo con esto, es muy importante. Y no Andino, Litio. ¿Ya? Ahí sería realmente una burla, creo yo, ¿cierto? Desastroso totalmente que ellos con esta chiquilla Josefina Montenegro, creo también serían los dos, que ellos estarían ahí, sería realmente en una empresa estatal, no se ve bien y jamás se vería bien. Entonces esas son las cosas que indignan, da impotencia, ¿cierto? A todos nosotros, y está de más decirlo, si no está el hombre acá, como se dice en el campo, no hay mucho que hacer. Eso, señor presidente. Gracias, diputado. Nos quedan 5 minutos y me gustaría dejar por lo menos 2 minutos, 3 minutos para puntos varios, que hay bien puntual. Por favor, diputado Rivas. Mucha energía, diputado. Oye. Sí, yo creo que hay efectivamente una tremenda falta a la responsabilidad del cargo público de este señor Máximo Pacheco. Yo lo conozco hace rato. Lamento mucho que él esté generando una imagen distorsionada de lo que tiene que ser el funcionario público, porque además en estos espacios en donde nadie aparece se tiende a marcar como que si fuese el estilo estas malas conductas. Yo de igual forma creo que debemos hacer público nuestra molestia. O sea, deberíamos establecer un escrito a Codelco y que se comprometa él o un próximo funcionario que esté inmediatamente bajo su subordinación a concurrir a esta comisión. Yo creo que hasta deberíamos ver si existe alguna norma que lo presione a él y le haga sentir que está no solo faltando su responsabilidad a la confianza que el otrora gobierno le entregó, sino que también a su deber político. Yo creo que esto no es cómodo para mí. No es cómodo para la gente que creemos en el Estado. Yo creo en la inversión privada y en el desarrollo privado, en la iniciativa privada. Pero creo que no todo tiene que ser del mundo privado. Y concuerdo con el diputado Bernardo Salinas, que aquí se están generando un cúmulo de datos que está formando una presión que a mí no me extrañaría que el día de mañana alguien pretenda modificar la Constitución. Sería gravísimo. No todo tiene que ser privado, no todo tiene que ser justamente iniciativa privada. Y esto es una empresa estratégica de lo que es el bienestar y el crecimiento de Codelco dependen muchas instituciones, hasta las Fuerzas Armadas. Bueno, termino diciendo que me parece absolutamente importante que nosotros tengamos las cifras claras, porque en la ausencia y además en los enredos, en general se aprovechan a instalar verdades que no lo son. De acuerdo. Yo, por lo que sé, a Codelco en estos 2 últimos años le fue bien. Y también sé que a la empresa Soquimich Codelco hoy día amplió la cobertura administrativa de Codelco, pero además también ha generado riquezas para la gran mayoría de nuestro país. No se puede evaluar el comportamiento de una empresa estatal de la misma forma como se evalúan las privadas. Y a veces somos demasiado permisivos con las privadas y muy drásticos con las públicas. Gracias. A ver, yo para terminar este tema, por el tema del tiempo, yo a varios de ustedes les dije que en el sistema está una invitación hecha para todos los parlamentarios para tener una sesión especial. Ya que no quiere venir para acá, por favor, apoyo. Yo creo que los partidos políticos no nos podemos poner la venda de los ojos. Esto, ojo, no es contra Codelco. Es contra la administración de Codelco, no es contra los trabajadores, a nadie. Yo creo que eso no ha pasado que Codelco sea privatizado. Recordemos que el año 71, cuando se nacionalizó las empresas del cobre, porque no está nacionalizado el cobre, ojo, hubo transversalmente todos los partidos políticos de izquierda y derecha se pusieron de acuerdo en forma unánime. Yo creo que el deber nuestro, y partiendo de esta comisión, es defender a Codelco.
es cambiar la gobernanza de Codelco. Codelco no puede seguir siendo administrado de la misma forma. Yo ahí discrepo un poquito con los resultados de Codelco los 2 últimos años, pésimo, partiendo con 11 trabajadores muertos, partiendo porque se colapsa una chimenea de Potrerillos, donde la fundición todavía está paralizada, y hacían 3 años atrás ya le habían advertido que esa chimenea podía colapsar. Entonces, si me dicen que ahora están visualizando a alguien de privatizar, a lo mejor la privatización alguien lo empezó a ver de antes, y lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar a esta empresa. Y por eso es que es tan importante que venga, yo lo invito, y lo voy a dejar aquí en el acta, a que cada uno de ustedes, en su bancada, insten a sus colegas a que por favor firmen esta solicitud y podamos tener, ya que no quiere venir acá, porque no es que no pueda, no quiere venir para acá, que por lo menos pueda asistir a la sala donde estemos todos para que le hagamos las preguntas y él nos pueda responder como corresponde. Ojalá que nos acompañemos en eso. Bueno, dicho eso, oye, queremos dar 2 minutitos nomás para puntos varios. La diputada Natalia Castillo, después el diputado Valenzuela. Muchas gracias, presidente. El tiempo apremia, pero cuente con los votos de mi bancada para esa sesión especial y no es primera vez que la ha solicitado. Me consta. También en la sesión, en la legislatura anterior. Vengo a solicitarle a la presidencia, pero en realidad a todos los diputados y diputadas de esta comisión que tengan a bien poder recibir a un sindicato, Nueva Esperanza de Canela, de la región de Coquimbo, que ellos, fueron estafados el año 2020 para el mejoramiento de su planta gravimétrica la suma más o menos de 72 millones de pesos por un ex funcionario de la Seremi de Minería de Coquimbo. Reviste evidentemente una situación de carácter, que está con una condena. Sin embargo, estas familias, 27 familias que son de la pequeña minería, tienen un perjuicio económico grave porque evidentemente al ser plata pública, recurso público, no pueden rendirlo y eso les afecta para poder seguir postulando a otros proyectos que les generen en consecuencia el mejoramiento de la planta chancadora, en palabras de Pirquinero. Entonces, vengo a solicitarle, estimado presidente Tapia, que nos pueda dar una agenda para que estas personas, el sindicato principalmente, pueda participar de esta comisión y ver la forma en que podamos destrabar esta situación que ellos tienen con el fisco a propósito de esta estafa que la realizó un ex seremi de minería voy a ser clara, del gobierno de Piñera II. Así que, cuento con el apoyo de los diputados de la región de Coquimbo de manera unánime, así que espero que nos pueda dar una agenda prontamente. Muchas gracias, presidente. Bien, me parece importante lo solicitado por la diputada Natalia Castillo, para poder, porque es importante, una estafa a pequeños mineros yo creo que no se puede aguantar. Así que ahí los vamos a concordar porque tenemos que sí o sí la próxima sesión tener al ministro de Minería por los temas pendientes, ¿ya? Y ahí vamos a ver para poder agendar. Diputado Valenzuela, gracias a usted. Sí, gracias señor presidente. Me gustaría si pudiésemos invitar posteriormente a la ministra de Medio Ambiente para que nos venga a exponer, aunque no es de esta comisión, pero es muy importante saber de qué forma, pues la principal que nosotros estamos analizando son proyectos mineros. Entonces, que nos vengan a exponer de qué forma van a reducir el plazo de 2 años a 6 meses. Lo otro, me gustaría, como no podemos fiscalizar directamente a Codelco, me gustaría que a través de Cochilco podamos ver que nos entregue un informe por la baja productividad que tuvo 13% el teniente, Chuquicamata 8%, Gabriela Mistral menos 20%. Y también me gustaría saber que a través de, señor presidente, de Cochilco nos puedan informar todos los gastos fuera del giro, división por división de todo Codelco. Muchas gracias, señor presidente. ¿Acuerdo para oficiar a Codelco? A Cochilco, disculpa. ¿Todo acordado? Hay acuerdo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, un segundo, porque se tiene que ir a otra comisión. Un segundo, sí. En la buena práctica que dijimos la vez pasada con respecto a de trabajo, poner lo urgente, lo importante, delegable, a lo mejor poder juntarnos en alguna oportunidad para tenemos poner también varios pendiente, puntos. disculpa, una invitación para que nos van a hacer una presentación muy buena del futuro proyecto Lobo Martes. Perfecto. Que viene con una tremenda inversión y yo creo que eso es importante. Así que, Gracias, pero ahí vamos a presidente. hacer la agenda y yo se la voy a proponer. Gracias, presidente. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.